¿Qué tan lejos puede llegar una mujer para conseguir dinero? En 1993, una mujer se acercó al hombre más famoso del planeta, Michael Jackson. Lo llamaba mejor amigo, dejó que cuidara a su hijo, viajó por el mundo a su lado, aceptó sus regalos y luego lo destruyó. O al menos lo intentó, porque lo que nadie te cuenta es que 12 años después, cuando un juez le preguntó directamente si había visto algo inapropiado, ella dijo que no, y cuando le preguntaron cuándo fue la última vez que habló con su hijo, respondió que hace 11 años. Esta es la historia de June Chandler, la mujer que estuvo en el centro del escándalo más grande de la historia de la música y a quien nadie recuerda. Comencemos. Érase una vez, en Los Ángeles de principios de los años 90, una mujer llamada June Chandler. No era famosa, no era rica, era una madre divorciada, de vida ordinaria que tenía 2 hijos. Trabajaba en lo que podía y vivía en un departamento modesto en Santa Mónica. Su ex marido, Evan Chandler, era dentista, trataba a celebridades de Hollywood, tenía sueños grandes, una personalidad explosiva y un resentimiento creciente porque su carrera de guionista no despegaba, aunque acababa de coescribir Robin Hood, Hombres en Maya, la comedia de Mel Brooks. June y Evan se habían divorciado años atrás. La custodia de su hijo Jordan, de 13 años, quedó con June. Evan aparecía de vez en cuando en la vida del chico. Y entonces, en febrero de 1993, algo extraordinario sucedió de la manera más ordinaria posible. El auto de Michael Jackson se descompuso en Los Ángeles. El rey del pop, el artista más famoso del planeta, en ese momento, el ídolo de prácticamente toda una generación, tuvo que remolcar su coche a una agencia de alquiler llamada Rent-A-Wreck. El dueño de esa agencia era David Schwartz, el esposo actual de June Chandler. Schwartz llamó a June emocionado. Ven, trae a Jordan, es Michael Jackson. June llegó, Jordan llegó, y el chico que llevaba meses enviándole cartas de fan al rey del pop se encontró frente a frente con él. Jackson, siempre rodeado de adultos que lo trataban como una reliquia de cristal, encontró en Jordan algo que buscaba desesperadamente: una amistad genuina y sin agenda. Le dio su número de teléfono personal. Comenzaron a hablar y June Chandler, la madre ordinaria de un departamento en Santa Mónica, encontró de repente que el hombre más famoso del mundo la llamaba a ella también. La invitaba a Neverland, le pagaba viajes a Las Vegas, a Mónaco, a París. Era como un sueño por un tiempo, por supuesto. Y todos los días, o casi, la vida de June Chandler cambió de una manera que ella nunca había imaginado. Los fines de semana en Neverland, los viajes internacionales, los regalos. Jackson no solo se hizo amigo de Jordan, se hizo amigo de toda la familia, de June, de su hija pequeña Lily. Piénsalo un momento. Aquí hay una madre divorciada, con recursos limitados, que de repente tiene acceso al mundo más glamuroso imaginable. Viajes en jet privado, hoteles de 5 estrellas, el hombre más famoso de la tierra llamando a su teléfono para preguntarle cómo estaba. ¿Quién no habría caído en ese hechizo? Jordan, su hijo, era feliz, lo decía abiertamente. Prefería pasar los fines de semana con Michael que con su propio padre. Y aquí está el detalle que todo el mundo pasa por alto. Cuando le preguntaron a Jordan en privado, sin sus padres presentes, si algo inapropiado había ocurrido, el chico respondió que no, categóricamente. Dijo que su padre solo quería dinero. Pero eso fue en julio de 1993, antes de que todo cambiara. Porque mientras June vivía este cuento de hadas, al otro lado de la ciudad, Evan Chandler estaba cada vez más furioso. Furioso porque Jackson lo ignoraba. Furioso porque su hijo prefería estar en Neverland que con él. Furioso porque había asumido, sin ninguna base real, que su amistad con Michael lo iba a catapultar a Hollywood. Evan quería ser socio de la productora de Jackson. Sony le había dado a Michael $40 millones para producir películas. Evan Chandler, guionista frustrado,
quería la mitad. Y cuando entendió que eso no iba a pasar, cambió de plan. Hasta que un día, en julio de 1993, June Chandler recibió una llamada que lo cambiaría todo. Evan, su ex, había retenido a Jordan durante una visita de fin de semana. Se negaba a devolver al chico a su madre, que tenía la custodia legal, y entonces citó a June a una reunión con un abogado. El abogado de Evan no era un hombre amable. Evan lo describía a él mismo con estas palabras grabadas en una llamada telefónica. Encontré al hijo de puta más perverso que pude. Todo lo que quiere es sacar esto al público lo más rápido y lo más grande posible y humillar a tanta gente como sea posible. En esa reunión le presentaron a June documentos que le exigían ceder la custodia de Jordan a su padre. June los firmó, aterrorizada, confundida, firmó. Y luego Evan hizo algo que los médicos y los juristas aún debaten hoy. Llevó a Jordan a una cita dental, mientras el chico estaba sedado con un potente anestésico llamado Amital, una sustancia conocida por poder implantar sugestiones. Le preguntó directamente si Jackson había abusado de él, y Jordan dijo que sí. Días después, el 4 de agosto de 1993, Evan se reunió con Michael Jackson y su equipo en el hotel de Westwood Marquis. Lo saludó con un abrazo y luego sacó una carta y le leyó acusaciones de abuso sexual en voz alta. Y entonces le señaló con el dedo: "Te voy a destruir". Su demanda inicial, $20 millones, a cambio de no llevar el caso a los tribunales penales. Por supuesto, Jackson se negó. Y aquí entra June Chandler de nuevo. Porque hasta ese momento, cuando la policía le preguntó si creía que Jackson había abusado de su hijo, ella dijo que no creía que hubiera pasado nada. Pero el 14 de septiembre de 1993, cuando los abogados civiles de Evan presentaron una demanda por $30 millones, June cambió de posición y se unió a la demanda. Por eso, el otoño de 1993 fue el peor periodo de la vida de Michael Jackson, porque las acusaciones se hicieron públicas en agosto y el mundo entero, sin juicio, sin evidencia, sin proceso, ya lo habían declarado culpable. El hombre que llenaba estadios de 80,000 personas, el artista que había vendido más discos que nadie en la historia, el autor de Thriller, de Billie Jean, de Beat It, canceló su gira mundial. Entró en rehabilitación, se desmoronó públicamente. Y mientras tanto, la maquinaria legal avanzaba. La policía buscó a docenas de niños que habían pasado tiempo con Jackson. Los interrogaron, los presionaron, buscaron durante meses. El resultado, ninguno hizo acusaciones. Todos los defendieron. La policía registró Neverland. Encontraron nada incriminatorio. Jackson fue sometido a un humillante registro corporal para verificar si su anatomía coincidía con la descripción que Jordan había dado. Los reportes filtrados de los oficiales de policía dijeron que no coincidía. No había evidencia física, no había testigos corroborando. El único fiscal que presentó el caso ante un gran jurado no obtuvo una acusación formal. Pero Jackson seguía siendo destruido en los medios. Y entonces tomó la decisión que sus críticos usarían en su contra durante décadas. Decidió llegar a un acuerdo civil. El 25 de enero de 1994, Jackson pagó $23 millones en total, de los cuales 5 millones fueron para los abogados. El resto para la familia Chandler. El acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad, pero también especificaba explícitamente que Jordan podía seguir cooperando con cualquier investigación criminal. Entonces, ¿por qué pagó si era inocente? La respuesta de Jackson fue siempre la misma.
estaba demasiado enfermo emocionalmente para soportar un juicio interminable. Su equipo legal temía que incluso siendo inocente, el juicio destruiría su carrera para siempre. Y tal vez tenían razón, porque pagó. Y aún así, durante años, el mundo creyó que el pago era una confesión. June Chandler y Evan Chandler consiguieron su dinero. Pero la historia no terminó ahí. Hasta que finalmente, en 2005, Jackson fue llevado a juicio por una acusación diferente, con otra familia. Y el nombre de June Chandler volvió a aparecer. Los fiscales la llamaron al estrado. Era su momento. La madre del primer acusador, la mujer que había firmado la demanda por 30 millones, la que había estado al lado de Evan todos esos años. Pero lo que pasó en ese estrado fue algo que nadie esperaba. June Chandler testificó que jamás había visto nada inapropiado entre Jackson y su hijo. Nada. Nunca. Testificó que no recordaba haber sido contrademandada por Jackson, que no recordaba el nombre de su propio abogado. Y cuando le preguntaron por su hijo Jordan, el chico en cuyo nombre supuestamente se había peleado esta batalla durante años, dijo que llevaba 11 años sin hablar con él. 11 años. Jordan se había emancipado legalmente de ambos padres a los 16 años. Se había ido, no quería saber nada de ninguno de ellos. Y los abogados de Jackson tenían testigos dispuestos a declarar que Jordan les había dicho personalmente que las acusaciones eran falsas, que nunca testificaría contra Jackson, que lo harían sus padres responsables por lo que le habían hecho. El 13 de junio del 2005, Michael Jackson fue declarado no culpable de todos los cargos. Mientras tanto, Evan Chandler, que había conseguido los millones, que había destruido a Jackson como prometió, pasaba sus últimos años en paranoia total. Se sometió a cirugías plásticas radicales para cambiar su apariencia. Vivía aterrorizado. En 2006, su propio hijo Jordan lo denunció por haberlo atacado físicamente. Lo estranguló y le golpeó con una mancuerna. Jordan obtuvo una orden de alejamiento contra su padre. Evan Chandler se suicidó en noviembre de 2009, semanas después de que Michael Jackson muriera. Y desde ese día, el legado de esta historia sigue siendo una herida abierta. Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009, a los 50 años, de una sobredosis de propofol administrada por su médico personal. El hombre más famoso del mundo murió solo, agotado, endeudado, preparándose para una gira de regreso que habría sido su última oportunidad de recuperar su vida. El FBI pasó 10 años investigando a Michael Jackson. 10 años, millones de dólares, docenas de testigos. El resultado de esa investigación, desclasificado después de su muerte, sin evidencia creíble, sin cargos, sin caso. June Chandler desapareció de la vida pública. No hay entrevistas, no hay declaraciones. Nadie sabe exactamente dónde está ni qué piensa. Jordan Chandler, el chico en cuyo nombre supuestamente se libró esta batalla, lleva décadas viviendo como un recluso. Nunca habló públicamente, nunca confirmó ni desmintió nada de manera oficial. Se negó a testificar en el 2005. Abandonó el país cuando intentaron citarlo. El dinero que recibió quedó en un fideicomiso. Y el escándalo que casi destruyó a Michael Jackson en vida siguió destruyéndolo después de muerto, con documentales, acusaciones renovadas y debates que todavía hoy incendian el internet. Hay algo profundamente perturbador en todo esto. Una familia entró a la vida del hombre más famoso del mundo. Lo disfrutó durante meses, lo demandó, cobró decenas de millones y se destruyó a sí misma
en el proceso. La moraleja es esta: el dinero no compra lo que la gente cree que compra. Evan Chandler consiguió los millones, consiguió destruir la reputación de Jackson durante años, consiguió exactamente lo que quería y murió solo, aterrorizado, con la cara cambiada por el bisturí, sin que su propio hijo quisiera hablar con él. John Chandler, por su parte, consiguió el dinero, firmó los documentos, se unió a la demanda, defendió la historia durante años y en el 2005, bajo juramento, dijo que nunca vio nada inapropiado y lleva décadas sin hablar con el hijo en cuyo nombre supuestamente hizo todo eso. Jordan Chandler, el único que verdaderamente importaba en esta historia, se fue, se borró, emancipado a los 16 años, recluso de por vida, sin hablar con ninguno de sus dos padres, sin testificar, sin explicaciones. ¿Qué significa eso? Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Este canal no tiene el poder de determinar la verdad de lo que pasó o no pasó en los años 90. Nadie que no estuviera en esa habitación lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos, con documentos, con grabaciones, con testimonios judiciales, es esto: un padre grabado en cinta amenazando con destruir a todos. Una demanda civil presentada antes de que hubiera una investigación criminal. Ninguna evidencia fiscal encontrada en 10 años de investigación de la FBI. Un acusador que se negó a testificar y que le dijo a los testigos que las acusaciones eran falsas. Una madre que bajo juramento dijo que nunca vio nada. Michael Jackson pasó los últimos 16 años de su vida cargando el peso de ese escándalo y se llevó la verdad completa a la tumba. Lo que quedó fue el ruido, los millones, las familias rotas y un niño de 13 años que un día decidió que prefería no existir para ninguno de ellos. Esa es la historia que nadie cuenta. Si te gustó el video, por favor, comenta qué te pareció. ¿Qué piensas? ¿Crees que Michael Jackson realmente fue culpable o que fue inocente? Dale like, suscríbete y ayúdame a continuar haciendo este tipo de videos. Será hasta la próxima. Bye bye.